is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh, and maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revived. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Volver a Nacer, hoy con un tema súper especial que no se pueden perder, también con un gran invitado. Hoy estamos aquí a través de Cable Plus en un día espectacular. No se pierdan ese programa, ya se los vamos a presentar. Estoy con mi compañero Mateo. Ya iniciamos con Volver a Nacer. Mateo, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Alex? Muy bien, gracias. Un saludo muy especial a las personas que nos ven a través de nuestro programa Volver a Nacer, y les cuento que el día de hoy tenemos un tema muy interesante y es la neurobiología en las adicciones, y para eso tenemos un invitado el día de hoy. Él es Santiago López, psicólogo en formación de la Universidad Católica de Oriente. Santiago, ¿cómo está? Muy bien, usted, muchísimas gracias por esta invitación, un saludo para todos, contento de estar acá y poder compartir un poco sobre este tema. Bueno, Santiago, cuéntenos qué es la neurobiología. Bueno, para iniciar quiero explicarles un poco qué es la biología. La biología es el estudio de las estructuras de los seres vivos y de las estructuras vitales, y si lo asociamos con la palabra neuro, que viene pues a hablar como del tema neurológico, del tema del cerebro, es el estudio de las estructuras de nuestro cerebro. Entonces, en el tema de la neurobiología es todo lo relacionado con el sistema nervioso central, donde se analizan todas las estructuras y procesos, y eso asociado con la adicción es precisamente cómo la adicción va a afectar o se va a mover, se va a contextualizar en ese tema del cerebro. Sí, Santiago, como lo decía ahora en la introducción, muchas personas piensan que el tema de las adicciones es un tema netamente social, por influencia digamos, del ambiente, la oferta de drogas, bueno, un montón de cosas. Y hay otras personas que piensan que es un tema netamente de voluntad, o sea, que la persona lo hace si quiere o no lo hace si no quiere, ¿cierto? Pero desde la neurobiología justamente vamos a comprender que el tema de las adicciones tiene un alto impacto desde la parte estructural, no solamente desde la estructura cerebral, sino la forma en cómo se desarrolla, la forma en cómo interviene las redes neuronales, todo el sistema de neurotransmisión. Háblenos un poco acerca de esa influencia de la neurobiología en el desarrollo de una enfermedad como la adicción. Claro, Alex, precisamente gracias al desarrollo de las neurociencias ha permitido encontrar en las personas que han consumido que hay ciertas modificaciones en el cerebro. Esto se ha podido evaluar a través de la neuroimagen, y eso precisamente, como dices, Alex, es un tema que no solamente conlleva a que es la voluntad o no la voluntad, ¿cierto? O que una persona con problemas de adicción es una persona sin moral, es una persona que no tiene fuerza, sino que también hay estructuras que se han modificado debido a la droga, y por ende la persona biológicamente ya se encuentra en una condición de desventaja para poder cambiar precisamente una conducta adictiva.
Sí, ¿esto qué conlleva? Esto conlleva realmente a cambios estructurales muy grandes dentro de nuestro cerebro. Precisamente la estructura o digamos el circuito que más afecta es el circuito de la recompensa, el cual genera que la conducta adictiva continúe y que el consumo sea repetitivo. Bueno, Santiago, cuéntenos por qué la adicción es considerada una enfermedad. Ok, les estaba hablando un poco de ese circuito de recompensa. El circuito de recompensa inicialmente es un circuito que está compuesto por unas áreas específicas. Está el núcleo accumbens, está el área tegmental ventral, la amígdala y el área prefrontal, que en sí ellos tienen ese circuito. El circuito es necesario para la vida, ¿sí? Gracias a eso nosotros precisamente comemos, dormimos o nos reproducimos, ya que esas actividades generan un placer en nuestro circuito de recompensa. ¿Qué pasa entonces cuando una persona consume? Entonces, cuando una persona consume la droga, comienza a hacer modificaciones en estas estructuras del circuito de recompensa. Y estos cambios son permanentes, por ende, es que llamamos que la adicción es una enfermedad crónica, ¿sí? Es una enfermedad, uno, porque ya tiene un componente biológico, no solamente emocional, mental y social, que también lo tiene, ¿sí? Y es muy válido, pero específicamente en la parte biológica ya hay unos cambios estructurales. Por ende, la persona puede pasar muchísimo tiempo luego de haber dejado de consumir y puede volver a consumir porque ya hay unos cambios en los receptores. Sí, Santiago, usted ahora nos hablaba acerca de las consecuencias o las modificaciones que sufre la estructura cerebral cuando ingresa droga al cerebro, pero ¿cómo puede ser que haya una predisposición ya en el cerebro que, por ejemplo, por influencia genética, ya haya, digamos, unas modificaciones, o sea, el cerebro ya esté de antemano modificado, predispuesto a consumir o a desarrollar una adicción? Eso es algo muy curioso y realmente ha sido demostrado con varios estudios que genéticamente unas u otras personas pueden estar más predispuestas al consumo de drogas. Esto se debe también en herencia genética, pues a nivel hereditario. Si los padres han sido consumidores, también el hijo puede tener más predisposición. Y eso es muy curioso porque en nuestro cerebro hay ciertos receptores, como por ejemplo los receptores cannabinoides, que en nuestro cerebro funcionan naturalmente y tienen unas funciones muy específicas en la transmisión de información. Sin embargo, cuando se consume, en este caso, la marihuana, que tiene esos componentes cannabinoides, entonces secuestran esos receptores, lo cual comienza a generar un síndrome de abstinencia y una tolerancia, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos esos elementos biológicos que nos pueden hacer obviamente más susceptibles. Sin embargo, obviamente con un proceso o con un buen fortalecimiento de la autoestima en la familia, con buenos valores, esto no sería algo netamente decisivo para que una persona consumiera sí o no, sino realmente todos fuéramos consumidores. Sin embargo, podríamos decir que potencialmente podríamos serlo. Eso quiere decir que puede ser eso lo que explique que no todas las personas que prueban una sustancia se enganchen. Será debido a esa predisposición justamente en los receptores. Exacto, la parte biológica no la podemos omitir dentro de todos estos factores que conllevan a una persona a consumir. Por ende, en unas u otras personas el tema de la genética puede ser muy determinante. Sin embargo, puede estar el caso donde una persona puede que esté tenga una predisposición muy alta al consumo, ya sea porque sus padres han sido consumidores, etc., pero quizás su ambiente, sus valores, sus creencias, ese proceso de desarrollo sea aún más fuerte, que no se enganche, ¿cierto? Pero no lo podemos dejar de un lado esa parte biológica. Bueno, en el momento en que una persona comienza a consumir drogas, ¿en qué momento sé que ya se ha convertido en una adicción, que ya es una enfermedad? Bueno, dentro del DSM-4 y el DSM-5, que son, digamos, los manuales de la psicología para determinar ciertas enfermedades psicológicas, precisamente habla de unos elementos importantes para determinar
cuando la persona realmente ya es adicta, ¿sí? Y dentro de eso después se encuentra la compulsión, el deseo excesivo por la droga, aun cuando ya se nota problemas dentro de otras áreas laborales, académicas, familiares, también donde la persona comienza a sentir un síndrome de abstinencia, es decir, que cuando ya no consume, la persona comienza a tener síntomas negativos, malestares, y también que la persona muestra ese deseo compulsivo y no es medido, sino que es en exceso de una droga específica. Sí, aunque también los manuales diagnósticos, por ejemplo el DSM-5, habla de un consumo perjudicial, ¿no? Que sin necesidad de presentar estos niveles de abstinencia, este nivel de dependencia hacia la sustancia, pues por las características del consumo y por la frecuencia, por el nivel de riesgo en el que se encuentra la persona, ya también se considera un consumo perjudicial que lo puede hacer una antesala de una conducta adictiva como tal. Sí, incluso podríamos decir que ese proceso adictivo se compone en 3 fases. Inicialmente hay un uso donde las personas, puede ser un uso social, donde no hay una afectación directa, donde no es algo repetitivo porque fue momentáneo, y ese es el típico caso cuando un joven va a su primera rumba y por X o Y motivo en su ambiente social y falta de carácter en sí, consume, ¿sí? Entonces podríamos decir que ese es un uso, ¿sí? Potencialmente puede ser que se genere una adicción, pero hasta ahí es una faceta inicial que es un uso. Luego pasaríamos a una segunda fase que es el abuso, donde ya no hay una situación, digamos, espontánea, circunstancial, sino donde ya hay una búsqueda intencional de la persona por el consumo de esa droga, ¿sí? Y ya se comienzan a generar algunos malestares en su entorno, ya sea laboral, académico o familiar, ¿sí? O puede que el joven no se dé cuenta aún de estos. Y finalmente la tercera faceta es ya la adicción, donde ya finalmente se ven unas consecuencias negativas, donde realmente ya la persona se está degradando en algunos aspectos de su vida y donde ya el consumo ya se vuelve compulsivo, repetitivo, y aún así cuando hay un deseo de no hacerlo, el mismo síndrome de abstinencia, el mismo malestar que provoca no consumir, lo lleva a consumir, como sucede con las personas heroinómanas, que puede que ya el estado en que esté, su conciencia diga, no quiero consumir más, pero es tan fuerte ese síndrome de abstinencia que puede llegar a sentir una persona en esta condición, que sencillamente por no vivir ese síntoma consume. Entonces ya es una etapa mucho mayor, pero sí es un proceso, como nos dice obviamente Alex. Bueno, tocando esas situaciones de riesgo en las que se presentan los jóvenes, yo como padre de familia, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo está consumiendo sustancias? Bueno, en ese sentido, padre debe ser muy perspicaz, ¿cierto? Con diferentes situaciones. El joven obviamente inicialmente en el uso, pues el ambiente de fiesta que puede vivir un joven, pues es un momento crucial porque se va a dar un consumo. Decir que hoy en día un joven pues puede ser una situación muy recurrente que pueda vivir, y el padre en esa etapa lo que va a hacer es fortalecer en valores, conocimiento, más que de pronto tratar de evitar ocultar, responsabilizar al joven y dar siempre el tema de que es una decisión propia y que tiene sus consecuencias, ¿sí? Ya de pronto en el tema del abuso, cuando ya el joven ya se está teniendo un consumo más recurrente, el padre obviamente va a poder detectar de una manera más fácil este tipo de cosas, porque ya como el joven lo está buscando, ya se puede detectar en temas como visuales, el olor, los ojos, ya aspectos más físicos, y también de pronto algunos aspectos comportamentales que antes no tenía, como por ejemplo una rebeldía, o que está perdiendo las materias, o que ya no es una persona tan aplicada, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y ya en el caso de una adicción, pues yo creo que un padre de familia ya cuando ya es más evidente. Ya es muy evidente, ¿cierto? Ya es muy evidente, y finalmente todos los ámbitos van a mostrar un signo de alarma, que el padre pues debe actuar ante eso. Sí,
Bueno, recordamos a todos nuestros televidentes que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como @CT San Bartolomé en Instagram, en Facebook, y que nuestro programa también está subido a nuestro canal de YouTube, que lo encuentran como CT San Bartolomé. Ahí están subidos todos nuestros programas, tanto de Volver a Nacer como de Charlemos en Serio, para que no se pierdan ningún tema, como este tema tan espectacular hoy con Santiago López, el tema de la neurobiología de las adicciones, que enseguida vamos a profundizar sobre algunos aspectos. Vamos a ir a un breve corte de comerciales y ya regresamos. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. El medio ambiente sano es un derecho. Podemos exigirlo, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only. Bueno, y volvemos a nuestro programa Volver a Nacer. Les recordamos que tenemos un invitado el día de hoy, él es Santiago. Estamos hablando sobre el tema de la neurobiología en las adicciones. Bueno, Santiago, una pregunta que yo tengo para hacerle es: ¿qué partes del cerebro son las que más se ven afectadas con el consumo de sustancias alucinógenas? Bueno, estas afectaciones varían dependiendo de la tipología de la droga, ¿cierto? Hay drogas que son más fuertes, que generan unos cambios estructurales más inmediatos, y otros que quizás generan un cambio pero
a través del tiempo con el consumo repetitivo. Entonces encontramos de que la primera, digamos la más fuerte, podríamos decir que la heroína es una de las drogas más fuertes que genera cambios inmediatos, que genera unas situaciones dentro del cerebro que afectan de manera inmediata, ¿sí? Y hacen unos cambios tanto en la parte estructural de nuestro cerebro, modificaciones que pueden ser visibles a través de ciertos elementos microscópicos o neuroimágenes, ¿sí? Como también cambios en el movimiento neuroquímico del cerebro, ¿sí? Entonces, depende como de la tipología, puede afectar. Por ejemplo, en el caso del alcohol, el alcohol vemos que se refleja mucho en afectaciones en la parte prefrontal porque la pérdida de la decisión, de la capacidad de la persona cuando está tomando, de tomar una decisión correcta o no, de medir, ¿cierto? Entonces son cosas que se van viendo. En el caso de otras sustancias ya comienza a afectar más la parte del lenguaje, como vemos una persona que ha consumido repetitivamente la marihuana, por ejemplo. Puede ser también componente cultural de la persona en la marihuana, pero también la bradilalia, que es ese hablado despacio, pausado, que tiene una persona que consume específicamente esta droga, también es un daño que se está haciendo dentro de nuestro cerebro. Esa forma de hablar lenta, pausada, no solamente es un tema de jerga, sino que también es debido al consumo de la sustancia como tal. Exactamente. Que eso no lo sabe mucho la gente. Exactamente. Muchas veces creemos que es porque el joven se unió a un grupo donde hay otras personas que consumen, entonces ese es el hablado, ese es, como dicen, ese es el habladito de ellos, ¿cierto? Pero realmente hay un daño. Y por eso es que vemos en las personas que entran a un proceso de rehabilitación, incluso cuando ya están dentro de un centro donde hablan bien, donde tienen personas que los están dirigiendo, guiando, ese tono, esa forma de hablar pausada sigue, ¿cierto? Y es un proceso de rehabilitación también cerebral, de que la persona comience a hablar de un tono correcto, de una manera correcta. Sí, porque también es evidente que en la medida en que se va desintoxicando, va como recuperando su forma natural de hablar. ¿Sí? Bueno, cuéntenos un poco acerca de cuál es la complejidad, por ejemplo, del tema del cigarrillo, que es el nivel de dependencia que genera es altísimo, comparado incluso con otras sustancias más fuertes, por decirlo de alguna manera, y que se impregna o se instala de una manera tan fuerte en la parte neuronal, ¿no? Y que justamente por eso es una de las sustancias más difíciles de deshabituar fisiológicamente. Sí, eso es verdad. Y sumado a la situación de que una persona que consuma cigarrillo no da una afectación, digamos, mental en su momento, porque no le va a afectar, digamos, su decisión o algunas otras áreas importantes, entonces se va a cubrir en que como no le hacen una afectación así inmediata, entonces no hay ningún problema, no es una droga, no es una adicción. Sin embargo, la nicotina, como lo dices Alex, es una de las drogas más fuertes que pueda existir. ¿Y por qué? Porque precisamente la nicotina afecta ese circuito de recompensa que estábamos hablando anteriormente. Dentro del circuito de recompensa hay un componente que es la dopamina, que este neurotransmisor es el que nos ayuda a generar placer en nuestro organismo, ¿sí? Entonces cada vez que nosotros tenemos un comportamiento, un hábito saludable, generamos un placer. ¿Qué hace la nicotina cuando ingresa en la persona? Hace que el descargue de dopamina dentro del cerebro aumente, ¿sí? Entonces la persona se siente bien, ¿sí? Entonces el hecho de que la nicotina aumente la dopamina dentro del circuito de recompensa genera en ese circuito de que ese hábito es bueno para él. Entonces, claro, el circuito va a querer volver a fumar cigarrillo. Y cuando no fuma cigarrillo, cuando no lo tiene, también el circuito activa un circuito de castigo a través de la amígdala para decirle, ojo, usted no me está dando lo que a mí me gusta. Entonces la persona tiene que volver a consumir cigarrillo para sentirse bien. Y realmente la nicotina es una de las sustancias también más dañinas que puede haber. Entonces eso es importante para los televidentes porque quizás es un tema que se omite y que no se considera como dañino comúnmente. Sí, yo creo que es muy importante ampliarle un poco a nuestros televidentes el tema de la dopamina, para que sea un poco más comprensible, y es que la dopamina es un neurotransmisor que tiene unas funciones supremamente importantes en la adaptación
en la supervivencia y en la, digamos, en que nos conservemos como especie, ¿cierto? Que justamente esa descarga de placer o esa sensación de placer es necesaria para poder tener conductas que tengamos que volver a repetir, por ejemplo, el comer, ¿cierto? La función del placer cuando comemos es que el placer sea tan satisfactorio que queramos volver a hacerlo. Entonces eso es lo que pasa cuando ingresa una sustancia psicoactiva que activa de manera fuerte el sistema o la descarga de dopamina, que claro, el nivel de placer es tan alto que se quiere volver a repetir la actividad, en este caso el consumo de cigarrillo. Correcto, Alex. Precisamente, como hablábamos al inicio, este tema neurobiológico precisamente abre un campo muy grande porque ya ustedes pueden ver, y obviamente los profesionales hoy en día podemos ver, de que el tema de las adicciones va mucho más allá solo de un ambiente social, familiar, personal, a un ambiente biológico, y precisamente el conocimiento de todo este tema neuroquímico es importante para ponerlo a jugar a favor de la persona en estado de adicción, ¿cierto? Ya que, por ejemplo, el iniciar nuevas actividades de hábitos saludables, aprender un nuevo idioma, comenzar una carrera, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, vivir espacios de esparcimiento con la familia, de diversión, esto también está haciendo que nuestro circuito y que la descarga de dopamina esté activa, esté funcionando, y obviamente que nuestro cuerpo se sienta bien. Y eso es lo que precisamente debe estar muy enfocado también el proceso de un joven en rehabilitación, de que genere nuevos hábitos, que genere un estilo de vida nuevo, positivo, que le permita poner a su favor este circuito y la dopamina. Bueno, Santiago, de todas estas sustancias que mencionábamos, como el cigarrillo, el alcohol, la marihuana, la nicotina, en el momento en que los jóvenes quieren experimentar y probar, ¿con cuál de estas sustancias es que hay más probabilidad de adquirir esa adicción? ¿Cuál es la sustancia que genera más adicción a la hora de yo consumirla? Bueno, digamos que como mencionamos anteriormente, va a depender de la tipología y de la parte biológica de la persona, ¿cierto? Entonces, si hay una predisposición mayor genéticamente de un joven hacia cierta droga, y la prueba pues va a tener esa predisposición. En el caso, por ejemplo, como les habla de la marihuana, hay unos receptores endocannabinoides que permiten que el THC entre y haya unos receptores para ello, ¿cierto? Entonces dependerá de cuánta cantidad tenga estos receptores para que el joven se enganche de una manera más rápida o no. Sin embargo, de los consumos iniciales que puede tener un joven, o la entrada, es el alcohol y el cigarrillo, ¿cierto? Y de ahí en adelante se pueden desprender y comenzar una cadena de policonsumo que realmente determinar cuál va a afectar pues es complejo, ¿cierto? Lo que sí podemos determinar es que si sigues en ese camino, la adicción va a estar, ¿cierto? Puede ser más fuerte por uno u otro, pero va a estar ahí ligado, sí o sí. Santiago, yo creo que hay una pregunta que le interesa mucho no solamente a las personas que tienen un familiar consumidor, sino al consumidor como tal. Y es todos estos daños que suceden, que ocurren en toda la estructura cerebral, en todo el funcionamiento neuroquímico, se pueden restaurar. O sea, el cerebro se puede recuperar, se puede restablecer, pueden contrarrestarse esos daños que se causaron con un consumo incluso de muchos años de droga. Bueno, es una pregunta supremamente interesante. Desde el conocimiento profesional que he tenido, he investigado, considero que sí, pero quizás hay un límite también, ¿cierto? En ese consumo, en esa rehabilitación. Por eso es importante iniciar un proceso rápido, porque a medida que sea mayor el tiempo en el consumo, pues va a ser también más demorado esa rehabilitación cerebral. Entonces, sí se puede, obviamente, como dice Alex, una persona que ha estado en la adicción unos 20, 30 años puede hacerlo, ¿sí? Y entre más pronto comience va a ser mejor, y dependiendo del compromiso de la persona, el cerebro puede volver a adaptarse, porque el cerebro precisamente tiene esa condición de neuroplasticidad, que obviamente la tenemos más en los años de la infancia, adolescencia. Sin embargo, lo puede hacer también a través de la adultez. Entonces es un tema muy interesante, pero que si la persona lo hace antes, pues va a tener
menores repercusiones, ¿cierto? No podríamos hablar de igual manera de que un joven que tiene 15, 16 años, que de pronto sus picos neuronales todavía están ahí, pueda mejorarse más rápidamente que de pronto una persona que ya lleva un consumo más prolongado. Sin embargo, lo puede hacer y se han visto casos obviamente muy exitosos de personas que día a día han llevado mucho tiempo en el consumo, se comprometen y comienzan a hacer toda esa desintoxicación y recuperación obviamente también a nivel cerebral, de todas sus facetas de lenguaje, de interacción, de habilidades cognitivas y entre otras. Sí, que debe ser una persona que, supongamos un joven que lleve 2 años consumiendo drogas, de pronto en una frecuencia intermitente, ¿cierto? Que tenga épocas donde su consumo es frecuente, de casi todos los días, otras épocas en que lo hace cada 15 días, y que quiere dejar de consumir, pero que le cuesta, que no le es tan fácil manejar, digamos, un periodo largo de abstinencia. Bueno, ahora el joven pues que esté viendo y que de pronto esté en esa situación, pues ya tiene una ventaja y es este tema que estás conociendo, porque precisamente el tema de conocer que mi parte biológica ya tiene una afectación y que por ende me va a dar dificultad a hacer un cambio así yo tenga la voluntad, porque ya hay un componente de síndrome de abstinencia que mi cerebro me va a pedir esa sustancia. Ya que tienes este conocimiento, es un primer paso, ¿cierto? Es un primer paso. Lo segundo es aprovechar este sistema neuronal, esto que estamos hablando, para ponerlo a tu favor. Entonces, un joven que, por ejemplo, tenga esa situación y quiera dejar de consumir, sería comenzar a crear nuevos hábitos que generen precisamente placer en sí. ¿Sí? Entonces, comenzar un nuevo estudio, comenzar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, generar unos espacios diferentes de esparcimiento y diversión, ¿cierto? Unas nuevas áreas de compartir con su familia, que todo eso va a permitir que su cerebro quiera más estar en eso que quizás el consumo de drogas, ¿cierto? Entonces, obviamente es un paso fuerte porque luchar contra eso que ya se ha venido instaurando en el cerebro no es fácil. Sin embargo, es posible a través de esa voluntad y de conocer qué debo hacer para poner a beneficio ese circuito. Bueno, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa Volver a Nacer. Agradecemos a Santiago López, psicólogo en formación, que nos acompaña el día de hoy abordando este tema tan importante como es la neurobiología en las adicciones. Les recordamos a nuestros televidentes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @CT_San_Bartolomé en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, donde actualizamos cada semana los programas que realizamos cada semana acompañados de invitados especiales. Bueno, le damos un agradecimiento muy especial a Santiago por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Gracias a ustedes. Ojalá no sea la última vez. Ojalá no sea la última vez y que posteriormente pueda tener más información para compartir con todos ustedes que pueda ser de su utilidad. Claro, y le agradecemos inmensamente a Cable Plus, a la Corporación Oriente TV por hacer posible este programa y obviamente a la comunidad terapéutica San Bartolomé, que desde la parte profesional pues también hace que este programa se lleve a cabo. Nos encontramos en una próxima emisión de Volver a Nacer. Que tengan una feliz semana. Dios los bendiga.